a recopilar los datos, ¿sí? Organizarlos, presentarlos y a analizarlos para una toma de decisiones. ¿Sí? Bueno, esa definición un poquito es importante, o sea, no lo vamos a tener en la definición, pero sí está incluido en esa definición el método de la estadística. Nosotros lo que hacemos en estadística es justamente tomar esos métodos y comenzar a trabajar los datos desde esos métodos. Es un método científico. Y esos pasos, esos métodos, son, dijimos, bueno, tengo la filmina, creo que lo he puesto, dijimos, recopilación de los datos, ¿sí? Que es la parte cuando uno hace encuesta, que bueno, yo quiero saber algo, ¿no es cierto? Quiero investigar algo, o alguien quiere investigar algo. ¿Sí? Por ejemplo, yo le digo, bueno, quiero saber, a ver, cuál es el nivel académico de los alumnos de la FAEN, ¿sí? La Facultad de Administración, Economía y Negocios. Y para saber ese nivel académico, el nivel académico es muy amplio, ¿no? No solamente está, podemos decir que hay un nivel académico si quieren una nota alta, ¿sí? Hay que indagar. Ese es el objetivo. Cuando está el objetivo, uno se plantea, bueno, ¿a quién le voy a estudiar? ¿A quién va a estar dirigida esa investigación? ¿A quién va dirigida? En la población, ¿sí? Porque dice la población es el conjunto, sea finita e infinita, de individuos, de elementos, etcétera, que son de interés. En este caso, lo que son de interés para mi estudio, si yo quiero saber el nivel académico, el conjunto de interés son los alumnos de la FAEN. ¿Sí? Entonces, sobre ello voy a trabajar. Si es necesario, tomo una muestra. ¿Sí? ¿Puedo tomar una muestra? Sí, puedo tomar una muestra, pero debo considerar cómo debe ser esa muestra. Tiene que ser una parte, una porción representativa, etc., ¿no? Nosotros dimos todo eso. Luego tomo las variables, a ver qué variables voy a estudiar, etc. Toda esa parte, esas etapas forman parte de la recopilación de los datos, ¿sí? Porque necesito recopilar esos datos. Bueno, y también ahí tenemos, ¿cómo voy a recopilar? Bueno, hay diversos instrumentos de recopilación de datos. Una de ellas, que más conocemos nosotros, son las encuestas. Bueno, en ese sentido nosotros no tenemos que analizar eso, ¿no? ¿Cómo vamos a recopilar los datos? Vamos a suponer que ya tenemos esos datos recopilados. Pero la recopilación es una parte de la estadística también, ¿sí? O sea, la estadística también tiene que hacer encuestas, tiene que hacer cuestionarios, tiene que hacer entrevistas, ¿sí? Hace eso. Es parte de la estadística. Porque no es solamente trabajar con números, sino también se encarga de eso. Luego la organización de los datos. La organización de los datos, bueno, una vez que recopila esos datos, necesita organizarlos. Y hay diferentes métodos también de cómo organizarlos. Y a nosotros puede ser no nos interese, pero nos forma parte de lo que nosotros queremos llegar. Luego tenemos la presentación de los datos. En la presentación sí nos detenemos porque, es decir, cómo presentamos esos datos, toda esa información, cómo presentamos. Y había nosotros habíamos visto tres maneras de presentar, ¿no? A través de texto estadístico, gráficos y tablas. ¿Sí? Esas son maneras como presento los datos ya organizados. ¿Sí? Bueno, eso presento, o sea, cuando uno hace un gráfico estadístico, lo que está haciendo es presentar la información. Profesor, del tema de las tablas no sería lo mismo que un gráfico, ¿no? O sea, No, le decía, para hacer un gráfico necesita tablas. Puede ser
eso sí, pero no son lo mismo. En la tabla puede detallar más cosas, en el gráfico por ahí hay cosas que no puede detallar. ¿Sí? Y pierde detalles en el gráfico. Bueno, pero no serían lo mismo, distinta forma de presentar los datos. ¿Sí? No es lo mismo que presente con una tabla que presente con un gráfico, ¿sí? Con un texto. Bueno. Después, ¿sí? Tenemos el análisis de esos datos. Bueno, ahí nos quedamos nosotros, en el análisis de esos datos. Toda esa presentación que hicimos, bueno, tiene que servir para algo. La presentación también nos ayuda también a organizar, ¿sí? Como que estos van juntos, pero nos ayuda a presentar esos datos y tenemos que analizar, pero en la estadística nosotros nos queda solamente con la presentación y ya está, ¿sí? Para ver qué lindo queda y nada más. Sino que analiza esos datos, necesita analizar porque para algo tiene que servir. Bueno, y ahí comenzamos nosotros. Hasta ahí quedamos. ¿Cuál es el primer análisis? Y primero, ¿sí? Lo que hacemos es resumir los datos de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Buscar parámetros o estadísticos de tal manera que un dato me representa el conjunto de todos los datos, me resuma. ¿Sí? De ahí que se llaman también medidas de resumen. ¿Sí? Por ejemplo, la media o el promedio, ¿sí? Yo saco un promedio, el promedio me resume, exacto, y me representa ese conjunto de datos. ¿Sí? Bueno, la idea es buscar medidas o datos que resuman el conjunto de datos. Una de ellas es el promedio, ¿sí? Pero no es la única. Tenemos dentro de las medidas, tenemos la medida de posición, ¿sí? Dentro de la medida de posición tenemos la de tendencia central y las fractilas, como llamadas de las medidas de no tendencia central. Luego tenemos la medida de variabilidad y las medidas de forma, ¿sí? Bueno, nosotros vamos obviamente comenzamos con la medida de posición. Una de ellas es la media aritmética, que es la que comenzamos. ¿Sí? Dijimos que la media aritmética es el promedio, de los datos. Y allá el promedio significa que debo sumar todos los datos y dividir por la cantidad de datos. Entonces el promedio, si lo simbolizamos así de esta manera, que para nosotros la estadística se llama media aritmética, es igual a la suma de todos los datos dividido la cantidad de datos, ¿no? N. ¿Sí? Porque eso ya le había dado, ¿no es cierto? Esta medida de resumen, bueno, tiene algunas características fundamentales, ¿no es cierto? Primero, el resultado me da la misma unidad de medida que el conjunto de datos. ¿Qué quiere decir? Como primera característica. Quiere decir que si yo voy a sacar el promedio de talla en metros, esa estatura, la media también me va a dar en metros. ¿Sí? O sea, me da la misma unidad de medida. Si voy a sacar el promedio de calificaciones, también me va a dar la media, también me va a dar calificación, un promedio, o sea, me da la misma unidad de medida. La otra propiedad es que siempre debe dar, o da, mejor dicho, la media siempre se encuentra entre el menor valor, ¿sí?, de la variable, y el mayor valor de la variable. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Es lo que siempre pasa. Si yo tengo las notas, saqué una nota de
del 5 a 8, ¿sí? De 5 a 8, un montón, no te saco el promedio o la media, también la media me va a dar entre 5 y 8, ¿sí? No me puede dar menos y más, ¿sí? Es otra característica de la media, ¿sí? Propiedades tiene como por ejemplo, que eso sí habíamos dado, que la suma de los desvíos, ya vamos a repasar qué significa desvío, siempre es igual a 0. ¿Qué significa eso, no? Vamos a tomar unos datos de una serie simple. Supongamos estos datos, que son poquitos, ¿no? Pero para probar la propiedad. El promedio, ¿sí? El promedio de esto, ¿cuánto es? ¿Cuál es el promedio? 6. La suma da 30. Este da 10, esto da 15, más 5, 20, 30. 30 dividido 5 da 6. ¿Sí? Entonces el promedio, con la media es 6. ¿Sí? Este que sacó 4, ¿a cuánto está de la media? ¿Cuánto le falta para llegar a la media? A 2. 2. Y este también se encuentra a 2, ¿no es cierto? ¿Sí? También que sacó 8 se encuentra a 2 de la media. ¿Cuál es la diferencia? Que este está por debajo y este está por encima. ¿Sí? Bueno, esos serían los desvíos, a eso llamamos desvíos. ¿Sí? ¿A cuánto está, ¿sí?, el dato con respecto a la media? ¿Sí? Y también en qué sentido, o sea, por debajo o por encima. Es decir que, ¿cómo hacemos para hallar? Bueno, el dato menos la media, el dato menos la media me da, acá me da menos 2, y eso llamamos desvíos. Este está a 1, bien, menos 1 este, 0, este, 1 más 1. ¿Sí? Esos son los desvíos. ¿Sí? A eso llamamos desvíos. Entonces, esto que está acá entre paréntesis, a esto llamamos desvíos. ¿Sí? Bueno, y esa propiedad dice que la suma de los desvíos, ¿sí?, la suma de los desvíos siempre es igual a 0. ¿Sí? Una propiedad debe cumplir para todo. ¿Sí? Entonces, sumo estos desvíos, ¿y cuánto va a dar? A 0. Esto da 0. ¿Sí? Ustedes que dominan matemáticas, 1 y 2. Cuando lo que se encuentre debajo de la media, Siempre. negativo, Sí. No. La suma de los desvíos, o sea, ya cuando voy a decir desvío, va a haber positivos, negativos, positivos, negativos. ¿Sí? Va a haber. Entonces, siempre, cuando una propiedad, las propiedades cumplen para todos. Sea cual fuera, aunque haya tormenta, terremoto, las propiedades cumplen. ¿Sí? Por eso es una propiedad. ¿Sí? Es una propiedad, siempre va a cumplir. La suma de los desvíos va a ser igual a 0. Una propiedad implica una característica. Una propiedad cumple, pase lo que pase. ¿Sí? Bien. Otra propiedad. Dice, la suma de los desvíos al cuadrado
es un valor mínimo, o da un valor mínimo. ¿Sí? El tema de valor mínimo, eso confunde, pero ya lo vamos a explicar. ¿Sí? Fíjense que acá dice ahora, los desvíos al cuadrado. Nosotros le sacamos los desvíos. ¿Sí? Ya están los desvíos. Lo que nos falta ahora es hacerle caso a lo que nos dice acá. ¿Sí? Al cuadrado. O sea, sacamos el cuadrado. ¿Sí? Sacamos el cuadrado. Esto ya, cada uno tiene su desvío. Ahora lo que dice es elevar al cuadrado. ¿Sí? Obviamente ya no va a dar 0. ¿Sí? Porque cuando elevo al cuadrado, por más que sea negativo, ¿qué me va a dar? Positivo. Bien, matemática 1. ¿Sí? Entonces este, 4. 1, 4. Entonces da 10. ¿Sí? Dice que da un valor mínimo, ahora da un valor, pero no sé si es mínimo. ¿Sí? Quiere decir que si en lugar de utilizar la media para encontrar el desvío, utilizo otra constante. ¿Sí? Vamos a suponer que utilizo, en lugar de la media, ¿sí? Utilizo, qué sé yo, el 3. ¿Sí? Y saco el desvío con respecto al 3. ¿Sí? O sea, ¿a cuánto está el 4 del 3? 1. Lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Vuelvo a repetir. ¿A cuánto está el 4 del 3? 1. Está por encima. ¿Sí? Lo elevo al cuadrado. ¿Qué hicimos acá? Más. El 5 está A 2. a 2. Lo elevo al cuadrado. Este al cuadrado y el 4 lo elevo al cuadrado. Lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, sumo eso. Saco el cuadrado primero. Sacar más. 4. 26. Esto da, bueno, hasta acá da 50, 55. ¿Sí? Da más grande. En lugar de usar la media, utilicé otro. ¿Sí? En lugar de utilizar la media, utilicé otro. Bueno, me da más grande. ¿Sí? Sigue siendo mínimo, es mínimo este. No sigue siendo. Es mínimo este. Y uno dice, bueno, y voy a elegir otro. ¿Cuál puede ser, por ejemplo? En lugar del 3. En lugar del 6 del 3. 5. Hacemos lo mismo. ¿Cuánto está el 4 del 5? 1. Menos 1, ¿cierto? Menos 1. Lo elevo al cuadrado. 0. Ahora este. 0. 0. Lo elevo al cuadrado. 1. 1. Lo elevo al cuadrado. 1, 0, 1, 4 y 9. ¿Sí? 15. Sigue siendo, ahora se puede decir, sigue siendo mayor que esto. ¿Sí? O sea, cualquier número que tome que no sea la media, ¿sí? Va a ser mayor la suma de los desvíos al cuadrado. ¿Sí? Eso quiere decir, eso habla del valor mínimo. ¿Está? También es una propiedad. Cumple
siempre.
otra propiedad que la media y la suma, si la media, perdón, los datos son constantes, si los datos son constantes, 6, 6, 6, obviamente que la media es 6, no hace falta calcularla. Si los datos es una constante, la sumatoria, ahora suma de toda esa constante dividido n, porque esa es la definición, ¿no? Para hallar la media, sumo todos los datos dividido la cantidad de datos. Si sumo todos la constante, eso va a ser igual a n por 0, ¿ya? N por la constante, tantas veces la constante. Vamos a suponer que todos saquen 6. Quiero sacar el promedio, no hace falta sacar un promedio, ¿sí? Sabemos que va a ser 6. Pero si lo hacemos, si sumamos, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces 6, ¿no es cierto? 30. 5 veces 30. Y según para sacar el promedio, hay que dividir por la cantidad de datos. ¿Cuánto hay? 5. 5 dividido por 5. Entonces simplifico y esto queda 6. ¿Sí? Entonces dice, la sumatoria de, si los datos es constante, entonces la suma de esa C va a ser igual a n por C. ¿Sí? Si son 5, va a ir 5. Si son 6, va a ser 6. ¿Sí? Dividido n. Bueno, acá también simplifico y queda 0. ¿Sí? Entonces, la media, ¿sí? Si los datos de constante va a ser siempre, va a ser la misma. ¿Sí? Bueno. Otra propiedad, ¿sí? Si a los datos, ¿sí? El conjunto de los datos, le multiplicamos por una constante, ¿sí? La media también va a quedar multiplicada por la constante. ¿Sí? Vamos a suponer. Vamos a sacar este. Y este el promedio nos daba 6, ¿no es cierto? Nos daba 6. ¿Qué pasa si duplico, ¿sí? Duplico estas notas? O sea, lo multiplico por 2. ¿Sí? Si multiplico por 2, bueno, este va a ser 8, esto va a ser 10, 12, 14, 16. Vuelvo a sacar el promedio. Bueno, esta propiedad dice, no hace falta que saquen el promedio. Al promedio anterior también lo multiplica por 2. ¿Sí? Es decir, el promedio de estos nuevos datos va a ser igual a 2 por 6. ¿Por qué? Porque cada dato lo multipliqué por 2. ¿Sí? Entonces el nuevo promedio va a ser 2. ¿Sí? Eso es válido para cualquier número. O sea, si multiplico por 2, por 3, por 5. ¿Sí? Es decir, si aumenta, si multiplico por una constante, también la media se multiplica por una constante. ¿Está? Lo mismo la suma. ¿Sí? Es decir, supongamos estas notas, ¿no? Sacaron 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Y digo, si esos son 5 alumnos de estadística y sacaron esa nota, por ejemplo, yo digo, bueno, le voy a regalar un punto. ¿Sí? Es difícil que hagan eso, ¿no? Si le regalo un punto, bueno, a este se va a ir a 5, a este a 6, 7, 8 y 9. Vuelvo a sacar el promedio, no hace falta, también al promedio le sumo 1 también. ¿Sí? O sea que el nuevo promedio va a ser 7. ¿Sí?
O sea, eso pasa, vamos a suponer, bueno, acá es fácil sacar el promedio, no hace falta que me lo diga esa propiedad, pero vamos a suponer infinidad de datos, ¿sí? Y el aumento 1, el aumento 2, no hace falta volver a sacar el promedio. Al promedio también le sumo 1 o 2. ¿Sí? ¿Cuándo se utiliza esto? Y realmente es cuando tiene que ver con la variable edad. ¿Sí? Vamos a suponer que el promedio de edad, ¿sí? Acá en este curso, promedio de edad, para sacar el promedio, obviamente le pido la edad a cada uno, sumo, divido, vamos a suponer que el promedio de edad me da 20 años. ¿Sí? Vamos a suponer. Me da 20 años. El año que viene, ¿sí? ¿Cuánto va a ser el promedio? Si todos estamos de vuelta, ojalá, si todos estamos de vuelta. 21. 21. ¿Se entiende? Sí, Claro, el año que viene vamos a tener un año más nosotros. No es que nos quedamos en el tiempo, no cumplimos años, aunque algunos escondemos el año. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, este año le pregunto la edad a todos, saco el promedio me da 20. ¿Sí? El año que viene nos encontramos otra vez, en la misma época, ¿sí? El mismo día, pero 2018. Y quiero saber el promedio de edad. ¿Es necesario sacarlo? No. ¿Cuánto va a ser el promedio? 21. Porque aumentó 1. También la media va a aumentar 1. ¿Sí? Ahora, es una propiedad de la media. ¿Se entiende o no? Sí. Para que sí. De todas maneras yo le voy a preguntar en el final así. Bueno, esa es una otra propiedad. Ahora, si Dios quiere, la Virgen de todos los santos, y terminamos el apunte con un profesor que está haciendo un apunte de estadística, porque como había dicho, hay mucha bibliografía de estadística, es imposible aunar todos, ¿sí? Entonces estamos haciendo un apunte. Este es el apunte con respecto a esta unidad, ¿sí? Bueno, a mí me toca alguna unidad, el profesor toca otra, estamos juntando, ¿sí? Cuando terminemos, obviamente le vamos a facilitar, ¿sí? Ahí están todas las propiedades, ¿sí? Algunas no las demostramos, algunas, ¿sí? Porque si no, como está hecho, no está hecho para un profesor de matemáticas, está hecho para aquellos que eligen una carrera que no sea profesor de matemáticas, ¿sí? Como psicología, psicopedagogía, ¿sí? TIC. Entonces, ahora cuando terminemos, nosotros yo por lo menos voy a acercar las unidades que están, que les corresponden a ustedes. ¿No? Bien, ahí van a ver las propiedades. Estas propiedades en algunos libros están, algunas, en otros no están. Entonces, por eso nosotros hacemos una recompilación y lleva su tiempo, así que tiene que tener un poquito de paciencia. Hay que sentarse y hacerlo. ¿Sí? Cosa que nos cuesta sentar y hacerlo, ¿cierto? Dígame si nos pasa eso. A usted no le pasa eso. Yo soy testigo que sí le pasa eso. Bueno, esto ahora cuando tengamos, yo le voy a avisar, o si no nos vemos, en todo caso, pregunten a un estudiante que yo le voy a dejar en este caso. Bien, estas son las propiedades, están todas las propiedades, como les dije, son 5 propiedades. ¿Sí? Características son mínimo 3, que todavía habíamos dicho, ¿sí? Que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y más si tengo que calcularlas. Bien, vamos a ver ahora cómo se calcula la media, ¿sí? Si los datos están tabulados. ¿Sí? Ya, si los datos ya los tenemos en una tabla. ¿Cómo se llama esta tabla? Tabla de distribución de frecuencia. ¿Sí? Están todas las frecuencias. Eso ustedes van a hacer en el parcial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo hallo? Si me dan una tabla así, o sea, ya los datos están agrupados. O sea,
¿sí? No son así los datos. Esto es en serie simple. ¿Sí? En serie simple. Son poquitos datos, están enumerados. ¿Sí? Bueno, vamos a sacar la media, sumo todo y divido por la cantidad de datos. Pero ¿cómo hago si están tabulados? ¿Cómo tendría que hacer? Esto les recuerdo, ¿sí? Que la situación era, vamos para atrás, dice, los siguientes datos corresponden al número de PC notificados en distintas instituciones escolares de la ciudad de Formosa. O sea que, ¿se acuerdan de la? Voy a una escuela y me dicen, hay 5 PC acá. Voy a otra escuela y me dicen, acá hay 6, acá hay 7, acá hay 8. Entonces, esos datos se ponen en una tabla. ¿Sí? O sea que no me dan los datos sueltos, me dan ya la tabla hecha. ¿Cómo voy a sacar la media? ¿Sí? O el promedio. ¿Cómo saco? Sumo los datos y divido por la cantidad. Bien. Correcto. Sumo los datos, o sea, sumo esto, ¿no es cierto? Sumo esto. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 datos. ¿Pero cuántos datos son? 28. Hay 8. ¿No? Pero bien, ¿qué faltaría? Las veces que se repite cada. Exacto, las veces, porque hay 5 de estos. 5 de 6. O sea, 5 escuelas o colegios que tienen 6 veces. Hay 8 que tienen 7. O sea, que tenemos que hacer 5 más 5 más 5 veces. Más fácil de hacer 5 por 5, ¿no es cierto? 5 por 6. O sea que a cada valor de la variable le voy a multiplicar su frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, cambia la fórmula acá. ¿Sí? A cada valor de la variable le voy a multiplicar por su frecuencia. ¿Sí? Luego sumo. ¿Sí? Después voy a sumar, porque voy a hacer este por este por este, sigue. ¿No? ¿Está bien? En lo posible, si tiene acá, hace una columna más, colocamos acá. Hay que subir por f sub i. ¿Sí? Entonces, este por este es 30. Este por este también 30. Este también 25. 30. Este es 56. ¿Sí? Y así voy. ¿No? Luego sumo y divido por la cantidad. ¿Sí? ¿Cuánto le da eso? De paso sabemos el promedio del PC que tienen las escuelas. ¿Sí? Cada escuela tiene la cantidad de PC que le dieron. Supongo que queremos saber el promedio de PC que le dieron. Me faltaría dividido a ello. 3,5. ¿Tenéis cuánto te dio la suma? La suma la da 205 dividido 28. ¿Sí? La suma de este 205. ¿Sí? Sumo esto, me dicen acá 205, ¿está bien? Luego divido por 28. 7,32. ¿Eh? O sea que esas escuelas, ¿sí? Las 28, tienen un promedio de 7 PC. ¿Sí? Estos datos, ¿sí?
O sea, la variable es cuantitativa discreta. O sea, trabajamos con números enteros, porque no puede ser una PC y media. ¿Sí? A nadie le va a tener en el colegio una PC y media. No le va a decir porque esta me anda media, es entero. ¿Sí? Entonces acá sería ¿Por qué me hago eso, no? Distinto en ese momento ya. 24, 27, 20, 11, ¿no es cierto? 12. Tuve 25 y me agarré una sola cosa. 10 por 2. 10 10 por 2, 20. 11, ¿sí? Ah, 11 ¿Bien? 11 por 1 nomás. Me da 105. Y lo que estaba sumando mano. ¿Está? Sí, lo único que la 7, cuando tengo que interpretar, ¿sí? Cuando tengo que interpretar, mi variable es número de PC, o sea, es una variable, ¿sí?, cuantitativa discreta. Esto tengo que redondearlo, ¿eh? Redondeo, ¿por qué? Porque es una discreta, o sea, estoy hablando de PC. ¿Sí? O sea, si tengo que dar una información, le voy a decir Una persona. hay un promedio de 7 PC y media, ni un cuarto. ¿Sí? Entonces tengo que redondearlas. ¿Está? Bueno. ¿Qué cambia acá? A lo que voy es que la forma de calcular cambia, ¿cierto? Cambia la fórmula, pero no va a cambiar la interpretación, o sea, la definición, ni las propiedades. Eso no va a cambiar. Las propiedades siguen siendo la misma, ¿sí? El tema de los desvíos, ¿sí? Si es constante, etc. Todo eso no cambia. Lo que cambia es solamente la forma de calcular. ¿Está? Vamos a ver cómo hacemos si tenemos por intervalos. ¿Sí? ¿Cómo se hallan las medias si tenemos por intervalos? Estos son edades, ¿sí? Años. Bueno, no sé cuál es la situación, pero tendríamos que hacer esta lectura. Hay dos personas que tienen entre 5 y 10 años. Hay uno que tiene entre 10 y 15, ¿cierto? Hay 5 que tienen entre 15 y 20. Y así vamos, ¿cierto? ¿Ah? Esa sería la lectura. Nosotros habíamos hecho cómo se hace una tabla de distribución de frecuencia para intervalos de clase. ¿Sí? Para hallar la media, ¿cómo hacemos para hallar la media? Para hallar la media, en el anterior, cuando era discreta, multiplicábamos el valor de la variable por su frecuencia. O sea, este por este. Acá, ¿qué pasa? No tenemos un valor, tenemos un intervalo. Y en un intervalo, ustedes dominan ese intervalo, ¿sí? En la matemática 2, en un intervalo, ¿cuántos números hay? Infinitos. ¿Sí? Si no podemos multiplicar un intervalo por un número. Entonces, ¿qué hacemos? Se elige lo que se llama la marca de clase, ¿sí? O el punto medio. La marca de clase es el punto medio del intervalo. O sea, es el número que está justo en el medio, ¿sí? En el centro del intervalo. ¿Cómo se halla? Si lo puedo hallar a ojímetro, mejor. ¿Sí? O sea, que el número estaría en el medio. ¿Sí? Si no, para hallar el punto medio, que lo vamos
lo vamos a denominar de esa manera, x sub m, el punto medio, se halla siendo límite inferior más límite superior dividido 2. ¿Sí? Para hallar el punto medio. Acá si ustedes ven, el punto medio sería 7,5, ¿no? El que está en el medio, ¿no? 7,5. Bueno, si sumamos 5 más 10 dividido 2, 7,5. Eso dice la fórmula. ¿Sí? Bueno, y se toma a ese dato como el representante de cada intervalo. ¿Por qué? Porque está en el medio, ¿sí? En el centro. ¿Ya? Entonces se toma a 7,5 como el representante de ese intervalo. Pues se llama marca de clase. Recuerden que estos son intervalos, más que intervalos son clases. ¿Sí? O punto medio. ¿Estamos? Bueno, entonces, sacamos el punto medio. Borro por este. Punto medio de cada intervalo. Bueno, dijimos, de este 7,5. De este es 12,5. Bien. Esos son los puntos medios. La marca de clase. Ese sí vamos a multiplicar por su frecuencia, la absoluta. Entonces, y ese punto medio multiplicamos por la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, 7,5 por 2. 15. ¿Sí? Y así voy. ¿Ah? Entonces mi fórmula va a cambiar para la media cuando tengo así, por intervalo de clase. Multiplicamos punto medio por la frecuencia, luego sumamos y por último dividimos por la cantidad de datos. ¿Sí? La cantidad de datos está acá. ¿Eso no daría un promedio? Sí, un promedio. A media. ¿La frecuencia absoluta o ¿qué promedio de qué de la frecuencia absoluta? No, el promedio acá de edad. Promedio de edad. El promedio, no, la frecuencia absoluta no. Por ahí está diciendo que hay 2 veces de este. ¿Sí? Tomamos como marca de clase 7,5, o sea que hay 2 veces 7,5. O sea, 2 veces de 7 años y medio. ¿Sí? Una vez de 12,5, 12 años y medio. 5 de este. Entonces vos estás sacando un promedio de edad, no de este. ¿Sí? Porque este se refiere a la cantidad de veces que hay acá. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, a ver, vamos a hacer ¿cuánto le dio? Acá tenemos que este multiplicar por este, está lo mismo, este por este, ¿sí? Cada uno. Luego sumamos, ¿sí? Si quieren me van diciendo acá. 87,5. Y 17. No, Ese es 12,5. 12,5. Este 87. Este por 9.
202,5. 200, 202,5 más o menos. ¿sí? 9 por 22,5. Sí. Más lento, en un parcial no le veo, ¿no? Era 85. 385. 14 por 27, más 5. 385. 385. Ah, ese me dijo. 385. Sí. 500. Por 21. 787 más Más 5. Sumamos ahora. ¿Sí? Me detengo a hacer con usted para que veamos en realidad cómo es el cálculo y otro fue para analizar. Como estos números algunas veces son muy grandes, ¿sí? O sea, quiero analizar con ustedes cómo sabemos si está bien o está mal los cálculos que hacemos. Coloco acá, aceleramos todo, 2075 dividido 70, ¿no? Y ahí me da 29,64. ¿Sí? ¿A todo le da 2075? Sí. Dividido 70, ¿qué es eso? ¿No? Bien. La media, o sea, el promedio de edad, nos dio 29,64. ¿Está bien? Sí. Pues una de las características de la media es que tiene que dar entre el menor valor y el mayor valor. ¿Sí? Da 29. ¿Sí? Eso más o menos ya nos puede decir cuánto va. Ahora, vamos a la interpretación. Primero, no se redondea. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Ya. continua. ¿Sí? Variable, años, variable cuantitativa continua. O sea, edad. Con lo cual quiere decir que la edad, ¿sí? Porque estos dos no sabemos dónde viven. Estos dos que tienen entre 5 y 10 años, pueden tener 5 años y medio, o sea, 5 y 3 meses, 5 y 2 días. ¿Sí? Entonces, no redondeamos porque quiere decir que el promedio de edad es de 29 años y más, ¿sí? Más de 6 meses. Entonces, eso para algunas investigaciones es importante esos meses, para otras no, ¿sí? Para algunas sí. Pero es una variable cuantitativa continua, eso es lo que estamos haciendo. Si queremos, después lo podemos interpolar para ver cuántos días o meses son. ¿Sí? Pero eso no es necesario. Ustedes algún día si necesitan lo van a hacer. ¿Sí? Bien, ese es el promedio. ¿No? Vuelvo a repetir el tema de qué es lo que cambia, el cálculo, ¿sí? Cómo se calcula. Pero la característica, la propiedad de la media no cambia. ¿Está? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Puedes dejar un ratito? Bueno. Bien. Comen estos dos con esto. Un ratito, bro. ¿Sí? Pero el liceo no dijo nada. Yo transmití lo que no quiere decir.
Pero Valeria es una de las más que preguntar esa medida se mide en eso. Si hablamos, por ejemplo, de gastar una calle, más tendría mejor calidad La medida de